¿Sabían qué pasó el 7 de agosto del año 1956 aquí en la ciudad de Cali, Colombia? Para los que no lo saben, una explosión se provocó cerca de la estación del ferrocarril. Una explosión que devastó alrededor de 36 manzanas a la redonda, más de 12.000 heridos y 4.000 muertos. Se produjo a la 1 de la mañana y mientras muchos dormían, otros tantos morían. Este es el 7 de agosto de 1956 aquí en Cali. Una explosión de 7 camiones que casi acaba con una ciudad entera. Bueno, pero ¿cómo empezó todo? Resulta que ese día venían desde Buenaventura 7 camiones del ejército con 42 toneladas de explosivos. Los camiones entraron a Cali, llegaron hasta el antiguo batallón que quedaba aquí en la ciudad, hicieron una parada. Resulta que un capitán los atendió y les dijo que no, que el carro no podía estar parqueado en ese lugar, que tenían que moverlo, que eso era un peligro que estuviera ahí. Entonces las personas encargadas de eso obedecieron, tuvieron que mover los camiones. Pero resulta que los camiones no salieron de aquí de la ciudad, pues unos minutos después de que esta orden fuera dada, no se sabe por qué, los camiones fueron a parar aquí mismo, en este lugar, desde donde les estoy contando esta historia. A la 1 de la mañana se escuchó una gran explosión. De esos 7 camiones, todos habían explotado. Y muchas personas de la época comentan de que al salir, lo primero que vieron fue un enorme hongo de fuego y de humo que se extendía por el cielo y que junto a él levantaba mucha tierra, mucha arena. A raíz de la explosión en ese lugar, por los camiones, se creó un enorme cráter. Un cráter que medía entre unos 50 metros de longitud con unos 8 metros de profundidad. Aquí, este lugar que ven acá, fue donde quedó ese cráter inmenso que les comenté que medía entre unos 50 metros de diámetro con unos 8 metros de profundidad. Pero la cosa es que este cráter que quedó aquí después fue reutilizado, porque en ese mismo lugar, en ese hueco que se creó por la explosión, se enterraron cientos y cientos de partes de cuerpos desmembradas de gente que no se pudo reconocer y que la opción más fácil que se tomó aquí en la ciudad fue coger este hueco que se había creado para enterrar todo este poco de pedazos de los cuerpos y darles una sepultura. Quizás no la más digna ni la más santa, pero le dieron su sepultura. Y después de esto se colocó un monumento, una cruz blanca, que es la cruz que están viendo aquí detrás. Esta cruz se creó pues en memoria de toda la gente que está aquí debajo sepultada, tratando de darle una santa sepultura. Pero la verdad, a mi parecer, yo creo que algo como esto, una cruz de concreto tan sencilla, en una parte como tan olvidada, porque hay mucha gente de aquí de Cali que no sabe muy bien de esa historia y no tiene ni idea de esta cruz que está aquí, a qué se debe. Pero bueno, básicamente esta es la cruz que se hizo en memoria a las personas de esa catástrofe de la explosión. Aquí estamos viendo que dice que fue en memoria de los muertos de la explosión del 7 de agosto de 1956. Ya está un poco deteriorada. Es una cruz sencilla de concreto y está aquí al lado de la carretera. Pero pues sin más, no hay nada más, solamente la cruz. Como les comenté, hay mucha gente que no sabe de qué es esta cruz o qué pasó este día aquí en ese lugar. La estación que ven acá es una estación que quedó devastada. Y en esa misma estación resulta que habían unos ferrocarriles cargados con gasolina que dice la gente que por fortuna no explotaron, porque si no, esto hubiera sido una catástrofe mucho mayor. Me dirigí al cementerio central de Cali, que queda a unas pocas cuadras de donde ocurrió la explosión, buscando visitar la tumba donde se enterraron cientos de partes de cuerpos que dejó la catástrofe. No pude grabar mucho adentro por restricciones de cementerio, pero sí logré capturar la tumba en la que verán en pocos segundos, que es la tumba donde se enterraron todas esas personas que quedaron regadas en la calle. Personas que no tuvieron su espacio en el hueco que dejaron los camiones, ahí en la cruz blanca que vimos anteriormente. Bueno, el cementerio central de Cali. Este cementerio tiene un papel muy fundamental aquí en esta ciudad y en esta historia, porque resulta que a raíz de la explosión, las ondas de lo que se produjo con los camiones llegó hasta acá. Las tumbas que habían aquí se abrieron. Los cuerpos que estaban aquí enterrados en este cementerio quedaron expuestos al aire, a la vista de todo el mundo. Lo que cuentan muchos es que es una imagen muy difícil de recordar, muy difícil de ver cómo todos esos cuerpos salían de las tumbas,
quedaban las tapias partidas y toda esa cantidad de cadáveres quedaban tirados ahí. Pero también resulta que además de esa fosa común que vimos allá en la cruz de cemento, la cruz blanca, también se hizo una fosa común en ese cementerio de acá para poder enterrar el resto de las personas que no cupieron en ese lugar y que acá lograron abrir otro hueco, un hueco más o menos de unos 7 metros por 3, y resulta que todos esos cuerpos que recogieron del lugar de la explosión y que los vinieron a enterrar acá, tuvieron que ser recogidos por volquetas. Recogieron todos esos pedazos con cuerpos, que no eran cuerpos enteros, eran extremidades, cráneos, partes de cuerpo irreconocibles que pues era muy difícil de que la gente pudiera decir quiénes eran. Entonces simplemente para poder solucionar todo este problema lo que hacían era subirlo a las volquetas, traerlo hasta acá, meterlo en la fosa común y darles su santa sepultura. Además de la tumba, también me encontré a una persona que vivió en carne propia el día de lo ocurrido. Me compartió un poco de lo que vivió después de haber oído la explosión, pero no es lo mismo a que se los cuente yo, a que lo oigan ustedes de palabras de boca de él. ¿Cómo es su nombre? Reinaldo Borrero. ¿Cómo vivió ese día? ¿Qué recuerda? Yo vivía en la segunda con 40. Ese día eran la 1 de la mañana y se oyó la explosión duro. Nosotros, para poder salir de la casa, tuvimos que empujar la puerta de adentro para afuera porque se ajustaron. Y bueno, entonces nos vinimos a ver que vimos una bola grandísima de humo, grandísima, roja. Y arrimamos hasta aquí, hasta la 34, no, ahí no fue nada. Pues nos vinimos caminando hacia acá, no pudimos pasar de aquí de la 26 para allá porque no se había ido escombros y gente desnuda tirada en las calles y todo eso, no pudimos pasar para allá. Ya después, más adelante, vimos y pasamos y miramos todo lo que era el escombro, todo eso era escombro tirado. Y no pudimos pasar para allá, nos vinimos por toda la orilla de la 26 y eso no era sino candela. Veíamos gente en medio de la candela, hombres y niños. Todos los que encontramos estaban desnudos. Todos los que encontramos estaban desnudos porque eso fue a la 1 de la mañana. Y nosotros pues no pudimos pasar de ahí para allá, no pudimos pasar. Pasó los días y ya después allí en toda la 25 con primera existía el batallón Pichincha, el batallón Codazzi. Eso no quedó nada, eso no quedó ni un soldado ni nada de eso, todos esos se murieron los soldados. Anteriormente quedaba la estación del ferrocarril aquí en la 25, todo eso voló. Me recuerdo tanto que con el tiempo vinimos a ver y hubo un motor de un HI que ese desde allá voló y quedó en toda la puerta de la iglesia. Desde allá voló un motor completico y voló desde allá y cayó en toda la puerta de la iglesia. Hasta ahí llegó. ¿La iglesia dónde está ubicada? Aquí. ¿Aquí en el cementerio? Sí, aquí. Y un día fuimos a buscar a ver allí porque lo dejaron, le pusieron una placa, la placa se la quitaron, el motor se desapareció, no se volvió a oír nada ni nada de eso. Con los días me puse yo a analizar, porque yo era un muchacho, en ese tiempo era un muchacho, llegaban, ya empezó los gallinazos, porque había mucha gente tapada con escombros y todo eso. Entonces, el único que entró por allí fue el padre Hurtado Galvis, que ese sí recorrió porque sí era un sacerdote que él podía andar por todo eso. Entonces ya dieron la orden de recoger todos los escombros. Allí donde está la cruz en la 25, eso hizo un hueco, un jorama hondísimo, se lo llenaron con muertos, hombres, niños y mujeres. En esa parte, ahí llegaban gente de todas partes, porque era la estación vieja del ferrocarril, allí llegaba toda gente, en ese tiempo existía el ferrocarril, y llegaban gente de todas partes, y se hundaban allí, habían hoteles y todo eso, y toda esa gente murió. Y me recuerdo yo tanto que yo me fui para allá y los recogían por camionetadas de gente. Y en allá abrieron una puerta por el cementerio y hicieron una fosa común y allí enterraron hombres y mujeres y niños en ese tiempo. ¿Qué es lo más fuerte que usted recuerda de ese día? Algo que lo haya marcado. Lo más fuerte de lo que yo recuerdo es que la gente que quedó
viva y todo eso, estaba en medio de candela, pedían auxilio, socorro, que quedaban colgados, muertos, quedaban colgados en las cuerdas desnudos. Todo el que encontraba uno eran desnudos porque la gente se acuesta a dormir desnudo. Que yo cuando me levanté de allá y miré para arriba, caía a tierra. Póngale cuidado que caía a tierra. Estás viendo que fue aquí en la 25 y yo vivía en la 40 con segunda. Y caía a tierra, del cielo caía a tierra. ¿Eh? ¿Cómo se vería esa explosión tan horrible? Encontraba uno manos, cabezas, por ahí tiradas. ¿Eh? Después de todo lo sucedido, el gobierno tenía que reubicar a todas estas familias afectadas por la explosión. Por este mismo tiempo, Canadá había donado a Colombia 500 casas hechas en aluminio. Casas que inicialmente no estaban destinadas para Cali, pero que debido a la emergencia eso tuvo que realizarse, creándose completamente desde cero un barrio donde serían ubicadas todas estas familias. El barrio se le colocó por nombre Agua Blanca, donde aún a día de hoy se conservan algunas de estas casas como fueron entregadas en ese momento. Soy Walter Quintana García, presidente actualmente de la Junta de Acción Comunal del barrio Agua Blanca. El barrio Agua Blanca nace a raíz de la tragedia que vivió la ciudad en 1956 y dejó una cantidad de víctimas, heridos y damnificados, de los cuales resultamos beneficiados 457 familias. Esas 457 familias recibieron una casa de aluminio, fue donada por el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Viviendas que no eran para Cali, iban con destino a otra ciudad, pero por el acontecimiento trágico que ocurrió en esa fecha, se empezaron a entregar en marzo de 1957. La entrega, hasta donde entiendo, debió haber sido gratuita, pero desafortunadamente, y como ocurre casi siempre, los damnificados tuvimos que pagar un poco de dinero por eso. No es. Hasta nuestros días aún son desconocidas las causas de la explosión de esos 7 camiones. Algunos dicen que todo fue a causa de un cigarrillo que cayó cerca a un camión, o que un soldado estaba muy cansado y por error se le escapó un tiro. Otros dicen que solamente era porque los camiones estaban muy calientes y esto fue lo que detonó el cargamento. Pero como dije al comienzo, la causa de la explosión aún sigue siendo una pregunta sin respuesta. El 7 de agosto a la 1 temprano. Esta canción que oyen de fondo es una canción que fue prohibida por el gobierno en aquel entonces, pues la canción habla de los sucesos de la explosión con gran sentimiento, por lo que muchas personas al oírla llenos de tristeza optaban por terminar con sus propias vidas. Me dicen que algo fatal ocurrió. Pero bueno, así terminamos esa historia que marcó a toda una ciudad, algo que sucedió no hace mucho y que hasta nuestros días se sigue contando con muestras palpables de lo ocurrido el 7 de agosto de 1956 en Cali. Gracias por ver, no olvides suscribirte, dejar un comentario, darle like al video y eso sería todo por esta vez. Nos vemos en un próximo. Chao. Corrí como loco hasta el sitio fatal.